La iglesia me va a ayudar con el clamor, amén, con la confirmación, si usted cree en la palabra, amén, si no cree, ¿para qué va a decir amén? Pero para que el que cree, tiene que decir amén a la palabra de Dios. San Marcos capítulo 1, del versículo 21 en adelante, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así como lo va encontrando, se va poniendo en pie para poder estar leyendo la palabra del Señor en pie como de costumbre, con reverencia delante de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Recuerden que el sábado tenemos cena del Señor, para que no se nos vaya a olvidar, amén. Bien, habiéndola encontrado, damos lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor, del 21 hasta el 28, vamos a estar leyendo. Dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de la doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Está hablando de Jesús. Pero había, dice, en la sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, que tiene con nosotros Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oramos al Señor. Padre mío, ya está leída, Señor amado. Padre mío, Señor amado, la palabra, Padre Santo, esta sagrada escritura, oh Dios, que tú has dejado, por la cual nos guiamos, por las cuales nos conducimos, Señor amado. Dios Santo, son aquellas, Señor amado, las que son leídas delante de tu iglesia, de tu pueblo, Dios, que tú has traído, Señor, en este día. Pero más te lo ruego, háblanos por ello. Señor, dirígenos, Padre mío, a través de la Escritura, Señor. Dios Santo, Señor, en esta hora, habla nuestros corazones, oh Dios. Habla nuestra vida, Señor amado, para que podamos aceptar y recibir tu palabra, oh Dios. Te lo ruego, mi Dios, sabemos que tu palabra es aquella que tiene autoridad, oh Dios. Aquella que tiene autoridad para sanar. Aquella autoridad, Padre mío, para libertar. Aquella que tiene autoridad para echar fuera demonios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo y prepáranos para oír tu palabra, el mensaje, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara tu pueblo. Dios Santo, nada nos distraiga, Padre mío. Nada nos haga descuidarnos, Señor amado, del consejo sabio que tú tienes para tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre mío, tu palabra va a ser predicada para la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Las glorias son para Dios. Toma asiento, mis hermanos. Amén. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. No se vayan a asustar hoy día y no van a decir ningún amén. Porque algunos le tienen miedo al diablo. Le tienen miedo a los demonios. Dice que en aquel tiempo, hermano, aún dice que los religiosos de aquel entonces, y tal vez muchos de los gentiles, ellos creían que el diablo estaba presente en la vida del hombre. Que el demonio se manifestaba en la vida de los gentiles y también, como dice la Escritura, algo muy especial, que dice que en la sinagoga de aquellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, usted no está libre ni siquiera en la iglesia del diablo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Porque aquel que no se entrega por completo a Dios, aquel que no se deja gobernar por Dios, dice que viene otro y lo gobierna. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano?
Y dice que Jesús estaba predicando los días de reposo y hablando sobre la palabra, sobre su enseñanza, sobre la doctrina que traía, y les enseñaba con autoridad, decía, y los escribas se admiraban, y los religiosos se admiraban de aquel entonces, de que Jesús, verdad hermano, pudiera enseñar y pudiera libertar a los enfermos, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Porque dice que eso vino nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, como habla allá en el libro de Isaías. Dice, yo he venido para dar libertad a los cautivos. Amén, para sanar a los enfermos. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? ¿Cuántos oprimidos pueden estar aquí en esta noche, hermano, que tal vez ni siquiera se dan cuenta, pero tal vez están oprimidos por algún espíritu del enemigo? ¿O cuántos enfermos están a lo mejor y no quieren pedir a Dios que Dios sane sus enfermedades? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que se consideraba aquellos con espíritu inmundo o enfermos, amén, en aquel tiempo, aquellos que entraba algún espíritu anormal a su cuerpo y les enfermaba muchas veces de enfermedades físicas. Porque dice que también el demonio enferma a través de su espíritu y pone espíritu de enfermedades. Y cuando dice que eran considerados enfermos, amén, dice que estos quedaban excluidos de todo servicio del templo, de todo servicio de la sinagoga de aquel entonces, mientras pasaba aquel proceso de enfermedad, aquel proceso, podemos decir, hermano, que se consideraba inmundo porque decía que había un espíritu inmundo en él. Era como el tiempo en el cual dice que se le daba a aquel que tenía lepra y se sacaba del campamento mientras que empezara a regenerarse, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la parte dañada. Porque aquel que tenía lepra dice que se le ponía una pequeña mancha en el cabello o en la piel, y dice que esta mancha blanca empezaba poco a poco, ¿cierto?, a desarrollarse y empezaba luego a formarse heridas o llagas. Y cuando dice que el sacerdote empezaba a ver y a mirar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la enfermedad, podía declarar en cierto tiempo, amén, en cuántos días seguía, aumentaba o podía disminuir, ¿cierto?, tal vez el daño en la piel, y él consideraba si era lepra o no era lepra. ¿Cuántos creen, hermano, que el sacerdote de los sacerdotes tiene aquella autoridad para saber si hay enfermedad o no hay enfermedad? Usted puede decir, no, yo estoy sanito, pero aquí estamos leyendo la palabra de Dios, que aquí está el sacerdote de los sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que conoce los corazones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Y dice que pasaba un proceso cuando ya se declaraba la enfermedad, amén, de apartarse aquella persona para luego pasar a los tiempos, los días, ¿cierto? Si es que se recuperaba, porque muchos no se recuperaban. Eso era lo terrible. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a veces hay enfermedad, como decía, física, y enfermedades espirituales que algunos se recuperan y otros no se recuperan. Otros cada día, ¿verdad, hermano? Como podemos decir nosotros, amén, llegan en camilla, amén, lo pasan a la posta, lo llevan, vamos a seguir como el proceso, amén, el consultorio, ¿cómo se llama la urgencia? El sapo, la urgencia, amén, luego lo llegan, ¿verdad, hermano, cierto, al hospital, y a veces empieza a agravarse la cosa, también en la parte espiritual, amén, y a veces parece que estuviera en la UTI, como que no tuviera ninguna defensa. Como que si no tuviera, ¿verdad, hermano, cierto?, ningún síntoma de recuperación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para aquel que no cree en el poder de Dios. Para aquel que, ¿verdad, hermano, cierto?, que no pone a Dios en su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como dice que aquel hombre, ¿verdad, hermano?, dice que no siendo el hombre, sino que dice que el espíritu que estaba en el hombre, porque recordemos que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra espíritu, ¿verdad, hermano, cierto?, demoníacos. Espíritu, ¿verdad, hermano?, huestes celestiales que gobiernan en los aires. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Bueno, vamos a estar leyendo, que hay bastante que leer, amén. Dice la palabra del Señor, amén, como decía acá. Dice que el poder de Satanás y los demonios.
Marcos 3:27, estemos leyendo. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, ahí está hablando de autoridad, ahí está hablando de poder, ahí está hablando de fe en algo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que ninguno, amén, puede entrar en la casa, amén, y saquear o traer libertad o recuperar algo de un hombre fuerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor si primero no le ata. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Está hablando la parte espiritual, que ninguno le va a quitar, ¿cierto?, la autoridad al diablo o la autoridad al demonio, que muchas veces entra en nuestro hogar, entra en la casa, entra en el cuerpo, entra en la mente del hombre o de la mujer. Y nadie podrá echarlo fuera si primero, ¿verdad, hermano?, dice que no lo ata con la palabra de Dios, o no lo reprende, o no lo resiste. Dice, resistid al diablo y huirá de nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, uno de los énfasis principales del Evangelio según San Marcos, en el interés dominante de Jesucristo, es derrotar a Satanás y sus poderes demoníacos. Dice ahí en el versículo que habíamos leído, se expresa cómo atar al hombre fuerte, amén, a Satanás, y saquear su casa, o sea, libertar a los esclavos de Satanás. Ese poder, dice, sobre Satanás es evidente, sobre todo, dice, en la expulsión de demonios o espíritus inmundos. Por eso yo digo, no sé cuántos creen o han tenido experiencia, amén, en cuanto han tenido que luchar con el enemigo o reprender al diablo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el enemigo, hermano, entra, como quien dice, con zapatos de lana a la casa. A veces no entra metiendo bulla, sino que entra, ¿verdad, hermano?, suavemente a los hogares o a la mente. Dios bendiga a la iglesia del Señor de nosotros. Y dice que cuando se descubre, amén, porque el ladrón no se descubre, ¿verdad, hermano?, ¿cierto? Tal vez nosotros no nos damos cuenta que anda, amén, hasta el momento que se descubre. Porque pueden estar robando. Dios bendiga a la iglesia del Señor en su casa o en algún lugar, o a un vecino, y usted no se da cuenta hasta el momento, hasta el otro día, hasta que se dio cuenta que faltaba algo, que le robaron, o que destruyeron algo, rompieron algo, y ahí se dio cuenta que el ladrón había pasado por aquel lugar. Hasta cuando usted ve las consecuencias. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que se refiere, también vamos a estar viendo, amén, Gloria a Dios. en el libro de Marcos también, ahí en el versículo 32 y 34 del capítulo 1 de Marcos, 32 y 34. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera de muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que el Señor, amén, estaba cumpliendo su ministerio, predicando de la palabra de Dios, amén, pero a un principio dice que él ni siquiera le dejaba hablar, porque que se manifestó en la sinagoga, dijo, aquí vienes a atormentarlos, aquí vienes a destruirlos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el poder de Dios tiene poder para destruir la obra del diablo. Y él dice que le hizo callar y no le dejó hablar, amén, y dice que lo echó fuera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que en el momento cuando también allá en Gadara se presentó el Señor Jesús a aquella región, amén, y dice que un endemoniado venía a él, dice que también él, dice que le reprendió y le echó fuera los demonios. Porque Dios puede dar libertad, hermano. Aquel que tal vez, cierto, en ciertas ocasiones el demonio le haya tomado o haya tocado su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que el Señor sanó y dio libertad a aquel hombre, echando, dice, una legión de demonios fuera de él. Y dice que después de aquella condición de aquel hombre,
amén, dice que él quería ser discípulo de Cristo. Y quería seguir a Cristo porque él ya estaba libertado. Porque Dios había limpiado la casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque una de las condiciones, ¿verdad, hermano? Que el demonio entra a nuestra vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entra en la vida del hombre, entra en la vida de la mujer. Cuando dice que llega un espíritu, ¿verdad, hermano? Y encuentra una casa deshabitada. Y la encuentra supuestamente adornada, barrida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No hay ningún ocupante importante en aquel lugar. No está aquel que nosotros cantamos. Aquí está, ¿cierto?, a la persona más importante de este lugar o en mi vida. Aquí no está el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que dice que la habitación está deshabitada. O sea, anda con su corazón, no está ni con el corazón ni muy allá ni muy acá. Está con el corazón expuesto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que cualquier obra del enemigo, cualquier vicio, cualquier deseo carnal, cualquier obra del diablo, ¿verdad, hermano?, que despierte en el hombre para poseerlo, para tomar dominio sobre él, no tiene ninguna defensa. Entonces dice que este viene y entra o encuentra la casa deshabitada, amén. Porque él ya conocía aquella casa, amén. A veces sale de ahí y se va por un tiempo y dice, bueno, ahora la cosa está igual, vuelvo de nuevo. Pero dice que cuando vuelve, hermano, no vuelve solo. ¿Cuántos lo creen así? Algunos dicen, le voy a servir por un tiempo al Señor y luego voy a ver lo que hago. Voy a pensar si hoy sigo yendo a la iglesia. Voy a pensar, amén, si tal vez leo la palabra de Dios. O sea, ahora ya no voy a escuchar tanta música cristiana. De repente también voy a poner mis cositas por ahí. Amén, si es más viejito, mis tanguitos. Amén, la nueva ola. Quizás cuántos derramaron lágrimas por alguien que se murió por ahí en estos días. Le trajeron recuerdos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios reprenda a ese diablo, hermano. Porque ahora nosotros somos de Cristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y en esta noche hemos venido para que Dios nos entregue libertad. ¿Cuántos quieren ser libres en esta noche? Amén. Y dice la palabra del Señor, amén, que ese enemigo volvía y traía 7 demonios más. O sea, en la fiesta no lo iba a hacer solo. Y dice que el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer iba a ser peor del que el que estaba. Porque a veces nos liberta a Dios, nos da una posibilidad de servirle a Dios. Y a veces cualquier cosa dejamos entrar. La ira, la contienda, el enojo, el espíritu, ¿verdad, hermano?, de mentira. El espíritu, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de desorden a nuestras vidas. El espíritu de no gobernarnos nosotros mismos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El espíritu de desobediencia. Para que usted sepa, el demonio, hermano, dice, para todo. Dice que para todo él tiene un soldado. Amén. Para todo él tiene un delegado. A este le falta esto, yo le voy a mandar algo que le gusta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, seguimos leyendo, amén. Dice también la palabra del Señor, los demonios son seres espirituales que tienen personalidad e inteligencia como súbditos del reino de Satanás y enemigos de Dios y del hombre. Mateo 12, versículos 43 y 45. Dice que estos son malos y maliciosos y están bajo la autoridad de Satanás. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Eso es lo que estábamos hablando, amén. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Dice, los demonios son los poderes que respaldan a los dioses falsos. De modo dice que la adoración de ídolo o dioses falsos es en sí adoración a los demonios. 1 Corintios 10:20. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, Señor Jesús. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lo que tienen por ídolo, amén, lo que tienen, Dios bendiga a la iglesia del Señor como algo especial los gentiles. Muchas de aquellas cosas he sacrificado los ídolos. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? Amén. He sacrificado los ídolos y esto es sacrificado los demonios. Todas esas fiestas paganas, todas esas fiestas religiosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hay muchas costumbres que cualquier persona o ídolo, ¿verdad, hermano?, pueda establecer. Es algo sacrificado a los mismos demonios. O sea que si usted lo venera, usted también lo está invitando a su hogar. Usted también lo está invitando a su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Dice que presenta al mundo separado de Dios. Dice el Nuevo Testamento, presenta al mundo separado de Dios y tomado por Satanás. Juan 12:31. Bendito eres, Señor. Ahora es el juicio, dice este mundo. Ahora dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a su pueblo, amén. Dice que este será echado fuera, porque Él no tiene que estar en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Dice también, los que participan, dice, del espiritismo y de la magia, hechicería, dice, tratar con los espíritus inmundos, y eso puede, dice, conducir fácilmente a la esclavitud demoníaca, en Hechos 13, 8 y 10. Gloria a Dios. ¿No se da cuenta, hermano, que es fácil entrar en esta área? Usted puede decir, no, es que el diablo o los espíritus inmundos no van conmigo. Pero es fácil entrar en esta área, de caer, ¿verdad, hermano, cierto?, en las manos del enemigo. Pero le resistía Elimas, dice el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, dice, al procónsul. Seguimos leyendo hasta el 10. Dijo, lleno de todo engaño, dijo Pablo, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos, dice, del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Él le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos de Dios. Porque siempre, hermano, una influencia, amén, que sea contraria contra Dios, viene del diablo. Amén. Toda inclinación que nos lleve, ¿verdad, hermano?, a confirmar la palabra de Dios en nuestra vida, dice que eso viene de los demonios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Dice que también puede causar enfermedades físicas. Estamos buscando Mateo 9:32. Dice, los demonios causan enfermedades físicas en el cuerpo. Mientras salían ellos de aquí, que le trajeron, dice, un mudo endemoniado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé qué pensar muchas veces cuando algunos nos dicen amén aquí en la casa del Señor. Yo no sé qué pensar algunos cuando no quieren decir gloria a Dios dentro de la casa del Señor. O aquello, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que miran para abajo, miran para el techo y no quieren, ¿verdad, hermano?, a veces confirmar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el demonio le dice, no, cállate nomás, quédate en silencio. Y el demonio le dice, bueno, después de la reunión habláis, pero ahora no, deja que prediquen nomás, deja, ¿verdad, hermano?, que canten. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que este era mudo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y había un demonio que le tenía mudo. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Y la palabra del Señor, amén, dice que el Señor le sanó, que el Señor le libertó. Mientras dice que echó el espíritu, el demonio fuera, dice que este mudo habló. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Así también hay muchos mudos espirituales.
Que tienen que abrir la boca para Dios, hermano. Habla, Padre. No es para que le confirme al predicador y al coordinador. Es que cuando usted habla, dice que usted confiesa salud. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Con el corazón creemos para salvación, pero con nuestra boca, ¿verdad, hermano? Hablamos para salud. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ahí está la bendición para nuestra vida, amén. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Es que Dios hace cosas maravillosas. Es que Dios hace cosas especiales, no como en la calle o en la población o en la fiesta tanto. Dios hace cosas especiales. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que cuando nosotros confiamos en Él. Dice que esto le trajeron al mudo, porque ellos creían y tenían fe que el mudo iba a ser sano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. También nos habla la palabra del Señor en Marcos 9:20. Dice, aunque no todas las enfermedades y dolencias son resultado del espíritu inmundo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Hasta el 22. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ten misericordia y ayúdanos. Dice que se describe la historia que cuando dice que los discípulos fueron y oraron por ellos, o por el muchacho, amén, y dice que ellos no pudieron echar el demonio fuera. Y ellos dijeron, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿por qué no pudimos? Si otros enfermos se sanaron, si otros fueron libertados, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el Señor le dice, es que este género no sale solamente con oración y ayuno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cuántos están ayunando, cuántos están orando. Porque cuando se manifieste, ¿verdad, hermano cierto? Un espíritu del diablo, un espíritu, una potestad, Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿A quién vamos a mandar a orar? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso la iglesia tiene que clamar cuando los instrumentos estén trabajando. Cuando estemos orando por los enfermos, usted tiene que estar clamando a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice los que participan, no, más abajo ya estamos leyendo, dice Jesús y los demonios. Dice, en sus milagros Jesús con frecuencia ataca el poder de Satanás y los demonios. Hermano, porque dice que Jesús vino a predicar su palabra y como decía él, vino a predicar con autoridad la palabra de Dios. Y dice que él venía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y veía que había algún endemoniado, un enfermo, él venía, oraba y reprendía, ¿verdad, hermano? El espíritu, la enfermedad, y dice que este era libre. Porque era el deber que él venía a cumplir. Ese era el ministerio que Cristo tenía, dar libertad a los cautivos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cuánto nos consideramos, se consideran, ¿verdad, hermano? Que cuando hay una necesidad, nosotros tenemos el deber de orar por aquel enfermo. Así que para aquel que está orando poco, tal vez no, un día no alcanzará a llamar a alguien, ¿verdad, hermano? Que usted lo vea orar por los enfermos, a usted le va a tocar orar. Pero va a tener que consagrarse a Dios, porque los demonios son de aquellas enfermedades, puedo decir entre paréntesis como enfermedades contagiosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque si usted no está preparado, el demonio viene, ¿verdad, hermano cierto? Y se le contagia a usted a veces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso nos habla la palabra de Dios que nosotros no podemos imponer las manos con ligereza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Y decía, ¿verdad, hermano? Que con frecuencia Cristo lo reprendía. Cristo lo echaba afuera. Y dice en Marcos, ¿verdad, hermano cierto? En Marcos 5, en Marcos capítulo 9, Marcos 9, 17. Y respondiendo uno a la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo.
el cual donde quiera le toma, le sacude, le echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí estaba relatando la historia que antes les decía. O sea, que él estaba relatando, hermano, esa condición trágica que tenía aquel joven. Porque cuando alguien, Dios bendiga a la iglesia del Señor, está en aquella condición, no hay paz en el hogar. No hay paz en la familia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No hay tal vez, Dios bendiga a la iglesia del Señor, algo en la cual pueda decir tengo fe para que sane, para que sea libertado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero a veces es necesario de que Dios tome a alguien. Dios tome un instrumento para que esa obra se realice. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor también que los demonios y los creyentes, para estar viendo algo más y luego vamos a estar volviendo a la exhortación, dice, los demonios y los creyentes, dice que la Escritura enseña que ningún creyente verdadero, escuche bien, ahora sí se cree verdadero, dice, en que ningún creyente verdadero, en quien mora el Espíritu Santo, lo puede poseer los demonios. O sea, ninguno que realmente sea un cristiano de verdad. Alguien que le sirva a Dios de corazón. Alguien que cumpla la palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí no tiene, ¿verdad, hermano? Cierto, no tiene lugar el diablo. Pero sí, más adelante seguimos leyendo, dice, en quien mora el Espíritu Santo lo puede poseer los demonios. El Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar nunca en el mismo cuerpo. Segunda de Corintios 6, 15 y 16. Así es, Señor, bendito Padre. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, ¿qué acuerdo hay? Si usted está lleno de Dios, o usted está llena de Dios, amén, ¿qué acuerdo hay? ¿Qué libertad o qué espacio tiene el enemigo en nuestras vidas? Dios bendiga a la iglesia del Señor. No debiera, ¿verdad, hermano? Pero sí, también dice más abajo, amén. Sin embargo, dice, los demonios pueden influir en los pensamientos, las emociones, en las acciones de los creyentes que nos siguen la dirección del Espíritu. Amén. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Amén, hermano, mire, el mismo Señor Jesús le dijo al discípulo Pedro, amén, porque había hablado, había prestado su boca, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y había dicho, Señor, no te expongas, no te entregues a morir en la cruz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y empezó tal vez a aconsejarle para que Cristo no llegara a la cruz. Y así le responde el Señor. Dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Amén, porque el mismo diablo había hablado por sus labios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Me eres tropiezo porque no ponen la mira, dice, las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, si nosotros sacamos la mira de las cosas de Dios, amén, damos espacio también a que el enemigo tome control en ciertas áreas de la vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también en segunda de Corintios 11, 3. Estamos hablando sobre los demonios, amén, en la vida de los que creen. O sea, como estábamos leyendo la Escritura, amén, en la sinagoga misma, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ahí estaba el diablo oculto. Ahí estaba el diablo metido. Pero si había palabra, pero si estaban los escribas, amén, pero si estaban los fariseos, estaban los doctores de la ley, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que el demonio pasó desapercibido hasta que Cristo llegó a la sinagoga. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque cuando Cristo llega, o el Espíritu de Dios, dice que ahí dice que descubre lo más oculto. Amén, hermano. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu, amén, ahí hablando de espíritu, que el que habéis recibido, o otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Así es, Señor. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco, dice en palabra, no lo soy, dice en el conocimiento, ni en todo, ni porque los hemos demostrado. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Vamos al 10, amén. Del 10 hasta el 16. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Porque nos amo, Dios lo sabe. Por más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían serán hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y continuamos y dice, y aún, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como un ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estamos hablando del espíritu del demonio o los demonios los creyentes. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Y Dios bendiga a la iglesia del Señor. La carta del apóstol Pablo, hermano, que le hablaba a los corintios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Porque el demonio a veces entra, como decía, en enfermedad. El demonio a veces entra, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Tal vez para causar algún daño en la familia. Y a veces entra el demonio para causar daño en la iglesia. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Y a veces el demonio quiere entrar a veces para cambiar la doctrina de Dios. Pero sin embargo dice la palabra del Señor que estaba hablando, ¿verdad, hermano? El apóstol y diciendo, ¿verdad, hermano? Que estos son ministros fraudulentos de la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que el Señor reprenda esa falsa doctrina, que el Señor reprenda esa falsa enseñanza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, Cristo les prometió a los verdaderos creyentes autoridad sobre el poder de Satanás y sus secuaces. Al confrontarlo se debe quebrantar el poder de quienes ejercer sobre las personas, librando a una intensa batalla espiritual mediante el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Alabamos a Jesús. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra, dice, del derredor. O sea, ¿en qué espíritu dice que volvió? En el espíritu, en el poder de su espíritu. Amén. Es el que tiene que gobernar al hombre, amén. Dice que estábamos leyendo, ¿verdad, hermano? El otro día el libro de Reyes, y dice que Elías en muchas oportunidades era tomado y llevado por el Espíritu, y dice que él corría delante de los carruajes y llegaba primero porque el Espíritu de Jehová era aquel que le hacía correr. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Leamos hasta el 16, amén. Y enseñaba, dice, la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que ese era el ministerio que Cristo hablaba.
Amén, que Cristo hablaba su vida, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios nos ayude. Dice que hay ciertos pasos, ¿verdad, hermano? En que el hombre tiene que desarrollarse de acuerdo a lo que Cristo hizo. Dice, estos son los pasos personales que hay que dar. Reconocer que no es una lucha contra sangre y carne, sino que contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Dice, ir delante de Dios, entregados con fervor a su verdad y a su justicia. Romanos 12:1 y 2. Estamos leyendo, amén. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. O sea, para nosotros guardarnos del mal, guardarnos del mundo, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. No tenemos que dar lugar al diablo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Amén, Padre. Dice, tener fe que el poder de Satanás se puede quebrantar en cualquier parte de su dominio. Hechos 26:18. Dice, comprender que el creyente tiene armas espirituales poderosas que le ha dado Dios para la destrucción de fortalezas. No para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia, dice, entre los santificados. Y leemos para terminar ahí, 2 Corintios 10, 4 y 5. Para que haya destrucciones de esas fortalezas, amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén, no son armas naturales. Amén, no son armas o capacidades que nosotros podemos tener, ¿verdad, hermano? Cierto, física. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que son armas espirituales. Amén, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Que a veces Dios pone capacidad o don, amén, o pone en el corazón para poder reprender esta obra del diablo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Y la palabra del Señor, amén, también nos habla, amén, que esto trae la bendición a nuestras vidas, amén, a nuestros corazones, porque dice que cuando Cristo tuvo ese encuentro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con aquel varón, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Él venía a enseñar, Él venía a hablar de su palabra, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Él actuó en aquel momento. Porque dice, hermano, según la escritura, que el diablo se acostumbra a estar en los servicios. El diablo se acomoda a las reuniones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El espíritu, ¿verdad, hermano? Cierto, inmundo, dice que aprende a comportarse también dentro de la iglesia. Porque leo el 1 del capítulo 1 del versículo 21 que leía, amén. El hombre que tenía aquel espíritu inmundo, dice que ¿verdad, hermano? Al Jesús entrar en Capernaum, amén, y entrando en la sinagoga de aquellos varones, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el versículo 23, pero dice que había aquel hombre, estaba presente en la sinagoga, un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que diciendo, él dijo, ¿a qué vienes? ¿Qué tienes con nosotros, Nazareno? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando, hermano, en la iglesia hay poder de Dios, o hay fe en el poder de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que los demonios tienen que salir. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dice que cuando se invoca el nombre de Dios, ¿verdad, hermano? Dice que estos demonios tienen que ser reprendidos, echados fuera de este lugar. Porque no tienen arte ni parte, amén, para gobernar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, la mente, los pensamientos del pueblo de Dios.
Y dice también la palabra del Señor, amén. ¿Qué tienes conmigo, Nazareno? Has venido para destruirnos. Dice que este le conocía, amén. Él entre pregunta y diciéndole, ¿verdad, hermano? ¿Quién eres? Sé quién eres, dice, el Santo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que el enemigo, hermano, ¿sabía usted que el enemigo, el demonio, reconoce cuando un hombre o una mujer tiene autoridad de Dios para echarle fuera? Mi Señor amado. El demonio sabe si hay ayuno o si hay oración. Sí, Padre. El demonio sabe si lee la palabra o no lee la palabra. El demonio sabe si se saltó alguna hoja del discipulado. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? O sea, el demonio lo sabe todo, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice que aquel dice que separó, amén, aquel demonio frente a los discípulos. Amén. Y él dijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que él se quedaba, ¿verdad, hermano? Y no salió de aquel cuerpo. Yo en varias oportunidades he contado, ¿verdad, hermano? Que habían 2 endemoniados, amén, en la región de allá, en la ciudad cerca de San Javier, amén. Y habían 2 mujeres que estaban poseídas por el demonio. Y entre ellas hablaban, amén, y entre ellas, ¿verdad, hermano? Cierto, ellas evolucionaban juntas, amén, y ellas también tenían crisis, pueden decir algunos, pero no son crisis, sino que el demonio es la que se manifiesta en aquellas personas. Y la apartaban y la ponían en diferentes cuartos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y la familia ya no quería más, no hallaba qué hacer, hasta que accedieron a llevar a los hermanos a que fueran a orar por aquellas mujeres. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando llegaron a orar aquellas mujeres, Dios bendiga a la iglesia del Señor, entró uno de aquellos hombres y dijo, yo voy a orar primero. Y este hombre no era de aquella iglesia, era un invitado. Dijo, no, déjenmela a mí, yo voy a orar primero. Y cuando fue a orar, hermano, la mujer fue más rápida que él, amén, y la mujer le pone la mano en la cabeza al hombre. Y cuando la mujer la ungió con ese poder demoníaco que tenía, hermano, el hombre lo único que hacía era gritar y gritar. Y sáquenme estos clavos que me están entrando en la cabeza, decía. Y ahí fueron los hermanos y oraron por el hombre. Y después tuvieron que orar por la mujer. Porque, hermano, el poder del demonio muchas veces, hermano, resiste, amén, a la autoridad que pueda tener el Hijo de Dios. Después fue el hombre con un testamento y dijo, cúbreme con tu sangre, Señor. Pero los demonios saben si es solamente de labio o simplemente es de corazón. Sí, Señor, bendito Dios. Si realmente creen aquella sangre bendita del Cordero. Si tal vez no ha hecho, dice, ¿verdad, hermano, cierto? No ha hecho que la sangre de Cristo sea pisoteada. Y cuando se le acercó, la mujer le pegó un puntapié, hermano, en la pierna. Y el hermano quedó por allá saltando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y después fueron 2 hermanitos que pensaban que es lo que no se adelantaron a nada. Pero esos hermanos ayunaban. Esos hermanos se iban al bosque a orar de noche. Esos hermanos oraban cada día. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esos hermanos confiaban en el Señor. Y esos fueron los que impusieron las manos sobre aquella mujer para que luego el demonio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pudiera salir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces ellos decían, vienen a atormentarnos, Jesús Nazareno. Ha venido para destruirnos. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que no es fácil, hermano. El enemigo va a costar muchas veces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero a veces el que lo tiene guardado o lo tiene en la habitación, es el primero que tiene que estar clamando. El primero tiene que estar diciendo, Señor, libértame. Es la primera que tiene que estar diciendo, saca estos pensamientos de mi vida, Señor.
Es la primera que tiene que estar diciendo: Señor, sáname de mi enfermedad. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Y dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia de alrededor de Galilea. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Oramos por su palabra. Le invito a ponernos en pie en esta hora. Amén. En cada testimonio que se habla en los evangelios, tanto o muchos miles de los que habían eran enfermos,